Cuando mi esposo Carlos falleció hace 3 meses, pensé que el dolor más grande de mi vida sería vivir sin él. Me equivoqué. El dolor más grande llegó cuando mi propia hija apareció en mi puerta después de 8 años de silencio, no para consolarme, sino para arrebatarme todo lo que Carlos me había dejado. Andrea llegó con una sonrisa falsa y palabras envenenadas. Mamá, no vas a poder administrar todo esto sola. Una constructora, 20 inmuebles, 50 millones de dólares. Ahora vas a necesitar mi ayuda. Pero cuando mi abogado Luis y el comisario José entraron a mi casa esa tarde, vi como mi propia hija dio 2 pasos hacia atrás, y su rostro se puso pálido como el papel. 8 años. 8 largos años, sin una sola llamada telefónica de Andrea. 8 años sin verla en Navidad, sin recibir una felicitación en mi cumpleaños, sin que preguntara por la salud de su padre cuando tuvo su primer infarto cardíaco. 8 años en los que mi corazón de madre se fue rompiendo pedacito a pedacito cada vez que Carlos me preguntaba por qué nuestra hija no nos visitaba. Dale tiempo, Elvira, me decía él, ya regresará. Pero yo sabía la verdad. Andrea se había alejado de nosotros porque consideraba que éramos demasiado simples, demasiado tradicionales para su nuevo estilo de vida en California. Y ahí estaba, el mismo día del funeral de su padre, tocando mi puerta como si nada hubiera pasado. Llevaba un vestido negro carísimo, zapatos de diseñador que probablemente costaban más que el salario mensual de muchas personas, y esa actitud de superioridad que había desarrollado desde que se casó con su primer esposo millonario hace 10 años. No derramó ni una lágrima durante todo el funeral. Ni una. Mientras yo lloraba desconsoladamente y los empleados de la constructora se acercaban a darme el pésame, ella checaba su teléfono como si estuviera en una reunión de negocios aburrida. Carlos había sido más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Durante 42 años de matrimonio, él construyó un imperio desde cero. Llegó a Estados Unidos sin nada en los bolsillos, solo con ganas de trabajar y el sueño de darme la vida que yo merecía. Trabajó día y noche, domingos y festivos, convirtiendo una pequeña empresa de construcción familiar en una de las más respetadas del estado. 20 propiedades comerciales distribuidas por toda la ciudad, contratos gubernamentales millonarios, cuentas bancarias en 3 bancos diferentes con cifras que yo ni siquiera sabía que existían. Y todo, absolutamente todo, estaba registrado a mi nombre. Solo al mío. La ironía era perfecta. Andrea, que había despreciado nuestro pequeño negocio familiar y se había burlado de nosotros por ser una pareja de inmigrantes sin educación universitaria, ahora estaba parada en mi sala hablando sobre nuestra herencia familiar como si hubiera estado presente todos estos años. Mamá, sé que papá te quería mucho, pero seamos realistas, me dijo con esa voz condescendiente que tanto odiaba, tú nunca te involucraste en los aspectos financieros de la empresa. No sabes nada de contratos, de impuestos, de inversiones. Vas a necesitar a alguien con experiencia para manejar todo esto, y yo tengo un MBA de Stanford. Mientras Andrea seguía hablando sobre ayudarme a administrar nuestros activos familiares, yo recordaba las últimas palabras que Carlos me susurró en el hospital, cuando los doctores ya nos habían dicho que no había más que hacer. Elvira, mi amor, todo está protegido. Todo está seguro para ti. Confía en Luis. Él sabe exactamente qué hacer cuando llegue el momento. No te preocupes por nada. Solo recuerda que te amé más que a mi propia vida, y que nunca, nunca vas a estar sola. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir con esas palabras, pero ahora, viendo la cara de pánico de mi hija cuando las autoridades entraron a mi casa, comenzaba a comprender que mi esposo había visto venir esta traición desde hace mucho tiempo. Si han tenido que enfrentar la codicia y la hipocresía de su propia familia en los momentos más vulnerables de su vida, cuando el dolor por una pérdida todavía está fresco y el corazón está roto, van a entender perfectamente el infierno emocional que estaba a punto de vivir. Para entender realmente por qué mi hija Andrea se convirtió en lo que es hoy, tengo que contarles cómo era nuestra familia cuando ella era pequeña, y cómo Carlos y yo construimos todo lo que teníamos con nuestras propias manos, sin ayuda de nadie. Cuando Carlos y yo llegamos a Estados Unidos en 1978, yo tenía apenas 22 años y estaba embarazada de Andrea. Carlos tenía 26 y en sus bolsillos llevaba exactamente $340, que era todo lo que habíamos podido ahorrar vendiendo las pocas cosas de valor que teníamos en México. Llegamos con 2 maletas pequeñas, un corazón lleno de esperanza y una determinación férrea de salir adelante. Los primeros años fueron durísimos.
Carlos trabajaba en la construcción desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, 6 días a la semana, mientras yo cuidaba a Andrea y trabajaba limpiando casas por las tardes para contribuir con los gastos. Vivíamos en un pequeño apartamento de una habitación en el lado este de la ciudad, donde el alquiler costaba $280 al mes, que era prácticamente la mitad del salario de Carlos en esa época. No teníamos carro, así que Carlos caminaba 40 minutos cada mañana para llegar a su trabajo, y yo llevaba a Andrea en un carrito viejo que habíamos comprado en una venta de garaje por $15. Pero éramos felices. Verdaderamente felices. Cada noche, cuando Carlos regresaba del trabajo sucio y cansado, se bañaba rápidamente y se sentaba en el suelo con Andrea para enseñarle palabras en español e inglés. «Mija», le decía, «algún día vas a tener todo lo que quieras, pero nunca olvides de dónde vienes y cuánto costó llegar hasta aquí». Andrea era una niña dulce e inteligente. Hablaba perfectamente los 2 idiomas desde muy pequeña, sacaba las mejores calificaciones en la escuela, y siempre me ayudaba con las tareas de la casa sin que tuviera que pedírselo. Los fines de semana, cuando Carlos no trabajaba, íbamos los 3 al parque público que estaba cerca de casa. No teníamos dinero para ir a restaurantes o parques de diversiones, pero ella nunca se quejó. Se divertía corriendo en el pasto, alimentando a las palomas con migajas de pan que llevábamos desde casa, y escuchando las historias que Carlos le contaba sobre México y sobre sus sueños de tener su propia empresa. Todo cambió cuando Carlos consiguió su primer contrato importante en 1985. Había trabajado como empleado durante 7 años, aprendiendo cada detalle del negocio, ahorrando cada centavo que podía, y finalmente había reunido suficiente dinero para comprar sus propias herramientas y empezar su pequeña empresa de construcción. El primer proyecto fue renovar la cocina de una casa en el barrio donde yo limpiaba. La señora quedó tan impresionada con el trabajo de Carlos que se lo recomendó a todas sus amigas. En 6 meses, Carlos ya tenía más trabajo del que podía manejar solo, así que contrató a su primer empleado, su hermano Manuel, que había llegado de México ese mismo año. Con el éxito de la empresa, nuestra vida comenzó a mejorar gradualmente. Nos mudamos a una casa de 3 habitaciones en un barrio más seguro, compramos nuestro primer carro usado, y por primera vez en años, pudimos llevar a Andrea a cenar a un restaurante de vez en cuando. Pero Carlos nunca cambió. Seguía levantándose a las 5 de la mañana, seguía trabajando con sus propias manos, y seguía llegando a casa con la ropa sucia y las manos ásperas. «El dinero no cambia quién eres por dentro», me decía siempre, «solo te da más oportunidades para demostrar tu verdadero carácter». Andrea, que entonces tenía 10 años, comenzó a notar las diferencias entre nuestra familia y las familias de sus compañeras de clase. Sus nuevas amigas vivían en casas más grandes, sus padres usaban trajes para trabajar en oficinas, y ellas tenían juguetes y ropa que nosotros todavía no podíamos permitirnos. Un día llegó de la escuela llorando porque una niña se había burlado de ella por llevar zapatos que no eran de marca. Carlos se sentó con ella esa noche y le explicó pacientemente: «Mija, el valor de una persona no está en la ropa que usa o en la marca de sus zapatos. Está en su corazón, en su trabajo honesto, y en cómo trata a los demás. Nunca te avergüences de quién eres o de dónde vienes». Pero conforme Andrea crecía y la empresa de Carlos se expandía, empecé a notar cambios preocupantes en mi hija. A los 16 años, ya no quería que la lleváramos a la escuela en nuestro camión de trabajo. Se avergonzaba cuando Carlos aparecía en eventos escolares con su ropa de construcción, porque no había tenido tiempo de cambiarse. Comenzó a criticar nuestra casa, nuestra comida, nuestra forma de hablar, y constantemente nos comparaba con las familias exitosas de sus compañeras. «¿Por qué no pueden ser como los padres de Jennifer?», nos preguntaba con desprecio. «Él usa trajes elegantes y trabaja en una oficina, no llega a casa sucio y oliendo a cemento». Esas palabras lastimaban profundamente a Carlos, aunque él trataba de no demostrarlo. Una noche lo encontré sentado en el patio de atrás, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. «Elvira», me dijo, «he trabajado toda mi vida para darle todo lo que necesita, para que tenga oportunidades que nosotros nunca tuvimos, pero siento que entre más éxito tengo, más se aleja de nosotros. Ya no le importa de dónde venimos o cuánto sacrificio costó llegar hasta aquí». A los 18 años, Andrea se fue a estudiar a la Universidad de California con una beca académica completa. Estábamos tan orgullosos de ella, pero también teníamos el corazón partido porque sabíamos que se iba no solo físicamente, sino emocionalmente también. Durante los primeros 2 años de universidad, todavía nos llamaba regularmente y venía a casa en vacaciones.
Pero gradualmente, las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas más cortas, y su actitud hacia nosotros más fría y distante. El punto de quiebre llegó cuando Andrea se graduó con honores en Administración de Empresas. Carlos y yo viajamos a California para asistir a su ceremonia de graduación, emocionados y llenos de orgullo por lo que nuestra hija había logrado. Pero cuando llegamos al hotel donde se suponía que nos quedaríamos todos juntos, Andrea nos recibió con una expresión de molestia que nunca olvidaré. «Mamá, papá», nos dijo con frialdad, «mis compañeros de clase van a estar en la ceremonia con sus familias. Por favor, traten de, ya saben, de verse más presentables». Quería que Carlos usara un traje en lugar de su camisa y pantalones limpios pero sencillos. Quería que yo me arreglara el cabello de una forma más moderna, y quería que habláramos solo en inglés porque su acento en español la avergonzaba. Esa noche, después de la ceremonia, Andrea nos llevó a cenar con algunos de sus amigos y sus familias. Durante toda la cena, habló de nosotros como si fuéramos empleados suyos en lugar de sus padres. Cuando alguien le preguntó a qué se dedicaba Carlos, ella respondió vagamente, «Oh, él está en el sector de la construcción», sin mencionar que era dueño de su propia empresa exitosa. Cuando hablaban de planes futuros, Andrea mencionó que quería conseguir trabajo en una firma de consultoría en San Francisco, lejos de todo lo que conoce, fueron sus palabras exactas. El corazón se me rompió completamente esa noche, pero Carlos mantuvo su dignidad hasta el final. En el avión de regreso a casa, me tomó de la mano y me dijo, «Elvira, creo que perdimos a nuestra hija en algún momento del camino, pero no perdamos la esperanza. Algún día va a darse cuenta de que el amor de una familia vale más que cualquier estatus social o cualquier cantidad de dinero en el mundo». Después de la graduación de Andrea, nuestra relación se volvió cada vez más distante y fría. Al principio pensé que era solo una etapa, que con el tiempo ella maduraría y se daría cuenta de lo importante que es la familia. Pero estaba muy equivocada. Lo que siguieron fueron 8 años de una lenta y dolorosa separación que me rompió el corazón pedacito a pedacito. Andrea consiguió el trabajo que quería en San Francisco, en una prestigiosa firma de consultoría donde ganaba más dinero del que Carlos y yo habíamos visto juntos en nuestros primeros 10 años en Estados Unidos. Pero en lugar de estar orgullosa de sus raíces y de cómo había llegado hasta ahí, parecía determinada a borrar completamente su pasado. Las llamadas telefónicas se redujeron a una vez al mes, luego a cada 2 meses, y finalmente solo en ocasiones especiales como Navidad o mi cumpleaños. Y aún en esas pocas conversaciones, era evidente que estaba cumpliendo con una obligación, no hablando porque realmente quisiera saber de nosotros. El primer golpe real llegó en el año 2015, cuando Carlos cumplió 60 años. Habíamos planeado una celebración familiar sencilla, nada extravagante, solo algunos parientes cercanos y empleados de la empresa que se habían vuelto parte de nuestra familia después de tantos años trabajando juntos. Le envié la invitación a Andrea con 2 meses de anticipación, esperando que por fin tendríamos la oportunidad de pasar tiempo de calidad juntos. Su respuesta llegó por email una semana después, fría y breve. «Lo siento, pero tengo compromisos de trabajo ese fin de semana. Envíen mis saludos a papá». Ni siquiera se tomó la molestia de llamar para felicitarlo personalmente. Carlos trató de disimular su decepción durante la fiesta, pero yo lo conocía demasiado bien. Lo vi varias veces mirando hacia la puerta, esperando que quizás Andrea cambiara de opinión y apareciera como sorpresa. Esa noche, cuando todos los invitados se fueron, le encontré sentado en nuestro cuarto viendo fotos viejas de Andrea cuando era pequeña. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Elvira?», me dijo con los ojos llenos de lágrimas. «No es que esté ocupada con su trabajo. Es que siento que se avergüenza de nosotros, de lo que somos, de cómo vivimos. Y lo peor es que no sé qué hicimos mal». Las cosas empeoraron dramáticamente cuando Andrea se casó en 2016 con un ejecutivo de una empresa tecnológica llamado Alejandro. Nos enteramos de su matrimonio no porque ella nos hubiera invitado o siquiera avisado con anticipación, sino porque vimos las fotos en su Facebook 3 días después de la ceremonia. Una boda elegante en Napa Valley, con más de 200 invitados, un vestido que probablemente costó más que el carro nuevo de Carlos, y una celebración que debió haber costado al menos $100,000. Y nosotros, sus padres, no estuvimos ahí. Cuando finalmente la llamé para preguntarle por qué no nos había invitado a su propia boda, su respuesta me dejó sin palabras. «Mamá, fue una ceremonia muy íntima, solo para personas muy cercanas a nosotros. Además, Alejandro y sus familiares son, bueno, tú entiendes, se mueven en círculos muy diferentes a los nuestros.
No quería que se sintieran incómodos. Me quedé en silencio durante varios segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Mi propia hija estaba diciéndome que no éramos lo suficientemente elegantes para su nueva vida. Andrea, le dije tratando de mantener la calma, somos tus padres. Tu papá trabajó día y noche para darte todo lo que necesitabas, para pagarte la universidad, para que tuvieras las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Y ahora resulta que no somos lo suficientemente buenos para estar en tu boda. Su respuesta fue aún más hiriente. Mamá, por favor no lo hagas más dramático de lo que es. Simplemente quería que fuera perfecto. Y ustedes, bueno, ustedes no entienden este tipo de eventos. Carlos se enfermó físicamente cuando le conté esa conversación. Literalmente se enfermó. Pasó 3 días en cama con una depresión tan profunda que tuve que llamar al doctor. Elvira, me decía entre lágrimas, sacrifiqué todo por esa niña. Trabajé 18 horas al día durante años para darle educación, para que nunca le faltara nada, para que pudiera ir a la mejor universidad. ¿Y esto es lo que recibo a cambio? Que se avergüence de mí. Esa fue la primera vez en nuestros 38 años de matrimonio que vi a Carlos completamente quebrado emocionalmente. Después de eso, los contactos con Andrea se redujeron aún más. Dejó de llamar para Navidad. Dejó de enviar tarjetas de cumpleaños. Cuando Carlos tuvo su primer infarto en 2019, le dejé 4 mensajes de voz explicándole que su padre estaba en el hospital, que los doctores no sabían si iba a sobrevivir, que por favor viniera o al menos llamara. Su respuesta llegó 2 días después por mensaje de texto. Lamento escuchar sobre papá. Espero que se recupere pronto. Estoy en un proyecto muy importante y no puedo viajar ahora. Ni siquiera una llamada telefónica. Un mensaje de texto de 2 líneas. Pero el colmo llegó en 2020, cuando Carlos cumplió 65 años y decidió oficialmente jubilarse, pasándome a mí la administración legal de todas las propiedades y cuentas bancarias. No fue porque él ya no pudiera trabajar, sino porque quería asegurarse de que, si algo le pasaba, yo tuviera acceso completo e inmediato a todo. Elvira, me explicó mientras firmábamos los documentos en la oficina del abogado Luis, quiero que legalmente todo esté clarísimo. Tú has sido mi compañera en todo. Has sacrificado tanto como yo para construir esto, y mereces tener la seguridad de que nunca te va a faltar nada. Decidimos celebrar tanto su cumpleaños como su jubilación con una fiesta un poco más grande que las anteriores. Invitamos a toda la familia extendida, a todos los empleados de la empresa, y a los amigos cercanos que habíamos hecho a lo largo de los años. Le escribí a Andrea una carta larga y emotiva, explicándole lo importante que era este momento para su padre, rogándole que pusiera a un lado cualquier diferencia que tuviera con nosotros y viniera a acompañarnos. Andrea, escribí, tu papá te ama más que a su propia vida, y sé que en el fondo tú también lo amas. Por favor, no dejes que el orgullo o las diferencias nos separen más. Ven a casa, aunque sea por un día. Su respuesta llegó una semana después. Y todavía tengo esa carta porque fue tan cruel que necesito releerla de vez en cuando para recordarme por qué todo lo que pasó después estaba justificado. Elvira, escribió, usando mi nombre en lugar de mamá, aprecio la invitación, pero honestamente creo que ya hemos crecido en direcciones muy diferentes. Mi vida ahora es muy distinta a la de ustedes, y no creo que tengamos mucho en común ya. Tal vez sea mejor mantener la distancia. Espero que entiendan. No firmó la carta con amor ni con cariños. Solo puso su nombre, Andrea. Esa noche Carlos lloró como un niño pequeño. Un hombre de 65 años, fuerte como un roble, que había construido un imperio con sus propias manos, llorando porque su única hija había rechazado deliberadamente formar parte de su vida. ¿Sabes lo que más me duele, Elvira?, me dijo. No es solo que no quiera venir. Es la forma en que lo dijo. Como si fuéramos extraños molestos, no sus padres que la amamos incondicionalmente. La fiesta de jubilación fue hermosa a pesar de todo. Más de 100 personas vinieron a celebrar con nosotros, empleados que trabajaban con Carlos desde hacía 15 años, familias cuyos hogares había construido, amigos que lo consideraban como un hermano. Pero durante toda la noche, yo veía como Carlos miraba hacia la entrada, esperando que tal vez Andrea cambiara de opinión y apareciera. Nunca dejó de esperarla, incluso después de todo lo que había pasado. Esa fue la última vez que intentamos contactar a Andrea directamente. Carlos tomó la decisión consciente de no volver a llamarla ni escribirle.
Si algún día quieres ser parte de nuestra familia otra vez, me dijo, va a tener que ser ella quien dé el primer paso. Ya no voy a rogarle que me ame. Pero a pesar de esas palabras valientes, yo sabía que cada día esperaba secretamente que sonara el teléfono y fuera ella. Los siguientes 3 años fueron probablemente los más tranquilos y felices de nuestro matrimonio, a pesar de la tristeza constante por Andrea. Carlos y yo viajamos por primera vez en décadas, conocimos lugares que siempre habíamos soñado ver, y disfrutamos de una vida más relajada después de tantos años de trabajo duro. Pero la salud de Carlos comenzó a deteriorarse gradualmente. Más infartos menores, problemas de presión arterial, y finalmente el diagnóstico que cambió todo, un cáncer de páncreas agresivo que los doctores dijeron que le daba entre 6 meses y 1 año de vida. Incluso enfrentando la muerte, Carlos se preocupaba más por mí que por él mismo. Pasó sus últimos meses asegurándose de que todos los documentos legales estuvieran en orden, de que yo supiera exactamente dónde estaba cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada inversión. Elvira, me decía mientras revisábamos papeles en la mesa de la cocina, cuando yo no esté, van a aparecer personas que van a tratar de aprovecharse de ti. Familia, empleados, hasta gente que creías que era tu amiga. Pero tú eres más fuerte e inteligente de lo que crees. No dejes que nadie te quite lo que hemos construido juntos. Una parte de mí esperaba que, cuando Andrea se enterara de que su padre estaba muriendo, finalmente regresara a casa. Pero incluso en eso me equivoqué. Murió sin volver a ver a su hija, sin recibir ni siquiera una llamada telefónica de despedida. Y 3 meses después, ahí estaba ella, parada en mi puerta, no para consolarme o para llorar junto conmigo la pérdida del hombre que nos había amado a las dos incondicionalmente, sino para reclamar una herencia de una familia que había abandonado voluntariamente 8 años atrás. El momento que cambió todo llegó exactamente 1 semana después de que Andrea apareciera en mi puerta. Había estado presionándome día tras día, llamándome constantemente, enviándome mensajes, apareciendo en mi casa sin avisar, siempre con la misma cantinela, que yo no podía manejar tantos negocios sola, que necesitaba su experiencia profesional, que Carlos habría querido que ella me ayudara. Cada conversación me dejaba más agotada emocionalmente, pero yo me mantenía firme en mi posición. No iba a tomar ninguna decisión importante hasta que hubiera pasado más tiempo procesando la pérdida de mi esposo. Pero Andrea no estaba dispuesta a esperar. El martes por la mañana, mientras yo estaba en el cementerio llevándole flores frescas a Carlos como hacía todos los días, recibí una llamada de Mariana, la empleada doméstica que trabajaba con nosotros desde hacía 15 años y que prácticamente era parte de la familia. Señora Elvira, me dijo con voz nerviosa. Disculpe que la moleste, pero la señorita Andrea está aquí en la casa con un señor que dice ser abogado, y están revisando todos los papeles del señor Carlos en su oficina. Dijeron que usted les había dado permiso, pero quería confirmar con usted. Se me heló la sangre. Mariana, le dije tratando de mantener la calma, yo no les di permiso de revisar nada. Están en la oficina de Carlos ahora mismo. Sí, señora, llevan aquí como 1 hora. Trajeron cajas y están metiendo documentos. El hombre ese tomó fotos de los cuadros donde están los títulos de las propiedades. La señorita Andrea me dijo que no la molestara, que tenían trabajo importante que hacer. Manejé de regreso a casa como una loca, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Cuando llegué, efectivamente encontré a Andrea en la oficina de Carlos con un hombre mayor vestido de traje gris que no reconocí. Tenían documentos esparcidos por todo el escritorio, y Andrea estaba tomando fotos con su teléfono de papeles que claramente eran privados. ¿Qué están haciendo aquí?, les grité desde la puerta. ¿Quién les dio permiso de tocar las cosas de Carlos? Andrea me miró con esa expresión fría y calculadora que había perfeccionado a lo largo de los años. Mamá, cálmate. Te presento al licenciado Rodríguez. Él es especialista en planificación patrimonial. Estamos revisando la documentación para entender exactamente qué es lo que dejó papá y cómo podemos organizarlo mejor. El tal Rodríguez me extendió una tarjeta de presentación con una sonrisa que no me inspiró nada de confianza. Señora, es un placer conocerla. Su hija me ha contratado para ayudar a la familia a navegar esta situación tan compleja. Un momento, les dije, quitándole a Andrea un documento que tenía en las manos. Nadie contrató a nadie. Yo soy la viuda de Carlos, y estos son documentos privados de mi familia. No tienen derecho a revisar nada sin mi permiso. El abogado intercambió una mirada con Andrea antes de responder. Señora Elvira,
Entiendo su preocupación, pero Andrea es beneficiaria legítima de este patrimonio. Tiene derecho a conocer el estado de los bienes familiares. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto había sido planeado. Andrea no había aparecido espontáneamente después del funeral de su padre. Había venido con un plan, con estrategia, con ayuda legal. ¿Beneficiaria de qué?, les pregunté, aunque ya empezaba a sospechar hacia dónde iba esto. Mamá, me dijo Andrea con una paciencia fingida que me enfureció aún más. Papá era mi padre. Independientemente de nuestras diferencias pasadas, yo tengo derechos legales sobre su herencia. Y francamente, estoy preocupada por tu capacidad de manejar toda esta responsabilidad sola. El licenciado Rodríguez se aclaró la garganta antes de hablar. Señora Elvira, hemos identificado varias irregularidades en la documentación. Por ejemplo, es muy inusual que todos los bienes estén registrados únicamente a su nombre. En la mayoría de matrimonios, especialmente con patrimonios de esta magnitud, los activos se distribuyen entre ambos cónyuges o se establecen fideicomisos familiares que protegen los derechos de los herederos directos. No podía creer lo que estaba escuchando. Irregularidades, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervirme en la sangre. Carlos y yo construimos esto juntos durante más de 40 años. Él puso todo a mi nombre porque confiaba en mí completamente, porque sabía que yo siempre iba a hacer lo correcto. Andrea se levantó del escritorio y me puso una mano en el hombro con un gesto que pretendía ser consolador, pero que sentí como condescendiente. Mamá, nadie está cuestionando tu integridad. Pero seamos realistas. Tú nunca manejaste los aspectos financieros del negocio. Papá se encargaba de todo eso. Es completamente normal que ahora te sientas abrumada. No me siento abrumada, le respondí, apartándome de su mano. Me siento traicionada. Por mi propia hija, que no apareció ni una sola vez en 8 años, que no estuvo aquí cuando su padre estaba enfermo, que no vino ni siquiera a despedirse de él, y que ahora llega con abogados a reclamar derechos sobre algo que construimos sin su ayuda. El licenciado Rodríguez volvió a intervenir. Señora, entiendo que las emociones están muy altas, pero tenemos que pensar en el aspecto legal de la situación. Andrea tiene derecho a una porción de los bienes de su padre, y si no llegamos a un acuerdo amigable, podríamos vernos obligados a resolver esto a través de los tribunales. Esas palabras fueron como una bofetada. ¿Me están amenazando?, pregunté, mirando directamente a Andrea. Tu propia hija me está amenazando con llevarme a juicio. Andrea suspiró como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía las cosas importantes. Mamá, no es una amenaza. Es solo la realidad legal. Papá murió sin testamento. Eso es mentira, la interrumpí. Carlos sí hizo testamento. Estuvo trabajando con su abogado Luis durante meses antes de morir, asegurándose de que todo estuviera perfecto. El licenciado Rodríguez y Andrea intercambiaron otra mirada, y fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. Ellos ya sabían sobre el testamento. Mamá, me dijo Andrea con esa voz suave pero amenazante que había perfeccionado, hemos investigado, y no hay registro de ningún testamento registrado oficialmente. Es posible que papá haya empezado el proceso, pero sin documentación legal válida, técnicamente murió intestado. No sabía qué responder a eso porque, honestamente, no entendía todos los aspectos legales de los testamentos. Carlos me había dicho que todo estaba arreglado, que había hablado con Luis, que no me preocupara por nada. Pero ahora estos dos estaban diciéndome que tal vez no había nada oficial, y yo no sabía si era verdad o si me estaban mintiendo para confundirme. Mira, mamá, continuó Andrea, sacando unos papeles de su bolso, he preparado una propuesta que creo que es justa para todos. Podemos dividir los activos de manera equitativa. Tú te quedas con la casa y la mitad de las propiedades, yo me hago cargo de la empresa y de las inversiones. Es lo más lógico, considerando que yo tengo la experiencia empresarial y tú podrías disfrutar de una jubilación tranquila. Jubilación tranquila, repetí, sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba. Tengo 64 años, Andrea, no 90. Y esta empresa, estas propiedades, todo esto lo construyó tu padre pensando en mí, en nuestro futuro juntos. No voy a regalar la mitad de nuestro trabajo de toda la vida a alguien que nos abandonó hace 8 años. El licenciado Rodríguez se inclinó hacia adelante. Señora Elvira, con todo respeto, creo que no está entendiendo la gravedad de la situación legal. Sin un testamento válido, Andrea tiene derechos automáticos como hija única. Si esto va a corte,
Es muy probable que un juez le otorgue la mitad o más del patrimonio. Fue en ese momento cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Me levanté de mi silla, los miré directamente a los ojos, y les dije, fuera de mi casa. Ahora mismo. Los dos. Andrea se puso pálida. Mamá, no seas dramática. Solo estamos tratando de... He dicho que fuera, grité con una fuerza que no sabía que tenía. Y Andrea, si quieres algo de la herencia de tu padre, vas a tener que pelear por ello legalmente. Pero te advierto algo, Carlos era mucho más inteligente de lo que tú crees, y yo soy mucho más fuerte de lo que tú imaginas. Después de que se fueron, llamé inmediatamente a Luis, el abogado de Carlos. Luis, le dije con voz temblorosa, necesito verte urgentemente. Andrea está aquí con abogados diciendo que Carlos murió sin testamento, y yo necesito saber exactamente qué es lo que mi esposo dejó arreglado. La respuesta de Luis me tranquilizó un poco. Elvira, no te preocupes. Carlos sí dejó testamento, y hay algunas cosas más que preparó específicamente para esta situación. ¿Puedes venir a mi oficina mañana temprano? Es importante que hablemos antes de que Andrea tome cualquier acción legal. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Sabía que la guerra había comenzado oficialmente, que mi propia hija estaba dispuesta a destruir a su familia por dinero. Pero también sabía que Carlos había sido demasiado inteligente y me había amado demasiado como para dejarme desprotegida. La pregunta era, ¿qué exactamente había planeado mi esposo para protegerme de la codicia de nuestra propia hija? La mañana siguiente llegué a la oficina de Luis a las 8 en punto, con los nervios de punta pero decidida a conocer toda la verdad. Luis me recibió con una sonrisa tranquilizadora que me dio la primera esperanza real que había sentido desde que Andrea apareció en mi puerta. Elvira, me dijo mientras me servía una taza de café, Carlos me pidió específicamente que te citara aquí si alguna vez Andrea intentaba reclamar la herencia. Él sabía que este día iba a llegar. ¿Cómo podía saberlo?, le pregunté, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. Luis abrió un archivo grueso con el nombre de Carlos en la etiqueta. Porque Andrea ya había intentado algo similar antes. ¿Recuerdas cuando Carlos tuvo su primer infarto en 2019? Asentí, recordando esos días terribles en el hospital. Bueno, resulta que Andrea sí vino a verlo, pero no al hospital. Vino aquí, a mi oficina, 2 días después de que te dejé esos mensajes diciéndole que su padre estaba grave. No podía creer lo que estaba escuchando. Andrea estuvo aquí en la ciudad y no fue a ver a Carlos al hospital. Luis asintió gravemente. No solo eso, Elvira. Vino específicamente a preguntarme sobre el testamento de Carlos, sobre cómo estaban distribuidos los bienes, y sobre qué pasaría si él moría. Cuando le expliqué que todo estaba a tu nombre, se puso furiosa. Me dijo que eso era imposible, que ella tenía derechos como hija única, y que si era necesario iba a contratar abogados para impugnar cualquier testamento que dejara todo en tus manos. Se me revolvió el estómago. Mientras yo estaba en el hospital, rogando que Carlos sobreviviera, sosteniendo su mano día y noche, nuestra hija estaba en la oficina de nuestro abogado averiguando cuánto dinero podía heredar cuando él muriera. ¿Carlos se enteró de esa visita?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Por supuesto, respondió Luis. Yo tenía la obligación profesional de informarle. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi carrera. Carlos lloró. Elvira, un hombre de 65 años, llorando en mi oficina porque su única hija había venido a calcular su herencia mientras se luchaba por su vida. Pero eso no fue todo, continuó Luis, sacando una grabadora pequeña del cajón de su escritorio. Carlos me pidió que grabara todo lo que Andrea había dicho durante esa visita, porque tenía la intuición de que ella regresaría después de su muerte. ¿Quieres escuchar lo que tu hija dijo sobre ti y sobre Carlos hace 4 años? Con manos temblorosas, le dije que sí. La voz de Andrea sonaba clara y fría en la grabación. Mire, licenciado, yo sé que mi padre ama a mi madre, pero seamos realistas. Ella nunca trabajó fuera de casa, nunca contribuyó financieramente al negocio, y francamente no tiene la educación ni la experiencia para manejar una empresa de construcción y propiedades valuadas en millones de dólares. Si mi padre muere y deja todo a su nombre, va a ser un desastre. Los empleados van a aprovecharse de ella, va a tomar decisiones emocionales en lugar de lógicas, y en 5 años no va a quedar nada del imperio que mi padre construyó. Tuve que pausar la grabación porque no podía seguir escuchando. Esa era mi hija hablando de mí como si fuera una inválida mental,
como si 40 años de matrimonio y de construir una vida juntos no significaran nada. Luis me pasó un pañuelo y continuó. Hay más, Elvira. Quiero que escuches todo. Presionó play nuevamente. Además, continuaba la voz de Andrea, mi madre siempre ha sido muy dependiente emocionalmente de mi padre. Sin él, va a estar perdida, va a ser vulnerable a cualquier persona que le prometa ayudarla. Es muy probable que termine casándose con alguien que solo quiera su dinero, o que algún empleado deshonesto la manipule para robar la empresa. La única forma responsable de proteger el patrimonio familiar es asegurarme de que yo tenga control legal sobre las decisiones importantes. ¿Y qué hay del amor que su padre le tiene a su esposa?, se escuchaba la voz de Luis en la grabación. La respuesta de Andrea me partió el corazón. Licenciado, el amor no paga impuestos ni administra propiedades. Mi madre es una buena mujer, pero vive en un mundo de fantasía donde cree que el amor es suficiente para resolver todo. Este es el mundo real, donde se necesita educación, experiencia y visión empresarial. Cosas que yo tengo y ella no. Cuando terminó la grabación, me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la crueldad de las palabras de mi propia hija. Carlos quedó destrozado, me explicó Luis, pero también quedó muy determinado. Me dijo, Luis, ahora sé exactamente qué tipo de persona se ha convertido mi hija, y voy a asegurarme de que Elvira esté completamente protegida de su codicia. ¿Qué hizo Carlos?, pregunté, secándome las lágrimas. Luis sonrió por primera vez desde que había empezado esa conversación terrible. Preparó el testamento más hermético que he redactado en 30 años de carrera. No solo eso, también preparó algo especial para el día en que Andrea viniera a reclamar su herencia. Sacó un sobresellado con mi nombre escrito en la letra de Carlos. Me pidió que te diera esto exactamente hoy, y que citara a Andrea aquí esta tarde a las 3 para la lectura oficial del testamento. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta de Carlos estaba fechada 6 meses antes de su muerte. Mi querida Elvira, si estás leyendo esto significa que nuestra hija finalmente mostró su verdadera cara. No estés triste, mi amor. Estoy orgulloso de ti por defenderte, por no dejarte manipular, por mantener tu dignidad hasta el final. Todo lo que construimos juntos es tuyo, completamente tuyo, y he tomado todas las precauciones legales necesarias para que nadie pueda quitártelo. Pero más importante que el dinero, quiero que sepas que estos 42 años contigo fueron el regalo más grande de mi vida. Eres más fuerte e inteligente de lo que crees. Confía en Luis, confía en ti misma, y vive el resto de tu vida con la cabeza en alto. Te amo para siempre, Carlos. Andrea ya está en camino, me informó Luis después de que terminé de leer la carta. Le dije que tenía que venir para la lectura oficial del testamento, y que podía traer a su abogado si quería. A las 3:05, Andrea llegó con el licenciado Rodríguez, y para mi sorpresa, también con Alejandro, su esposo. Los tres entraron a la oficina con expresiones seguras, como si ya supieran cómo iba a terminar todo esto. Antes de empezar, dijo Andrea, sentándose frente al escritorio de Luis, quiero aclarar que hemos hecho nuestra propia investigación legal, y sabemos que mi padre murió técnicamente intestado. No hay registro público de ningún testamento válido. Luis la miró con una sonrisa que me dio mucha satisfacción. Andrea, me temo que tu investigación fue incompleta. Tu padre sí dejó testamento, debidamente registrado y con todas las formalidades legales requeridas. Y no solo eso, también dejó instrucciones muy específicas para esta reunión. El rostro de Andrea cambió completamente. Eso es imposible, murmuró, mirando nerviosamente a su abogado. Nosotros checamos todos los registros públicos. Los testamentos no siempre se registran públicamente hasta después de la muerte, explicó Luis, y tu padre fue muy cuidadoso con la confidencialidad de este documento. Luis abrió otro archivo y sacó un documento oficial de varias páginas. El último testamento y voluntad de Carlos Mendoza, fechado el 15 de octubre de 2022, 6 meses antes de su fallecimiento. Andrea se inclinó hacia adelante, tratando de leer el documento. En resumen, continuó Luis, Carlos dejó la totalidad de sus bienes, propiedades, cuentas bancarias y la empresa de construcción a su esposa Elvira Mendoza, con una sola excepción. ¿Cuál excepción?, preguntó Andrea, con una mezcla de esperanza y pánico en la voz. Luis me miró y yo asentí, dándole permiso para continuar.
Te dejó exactamente la misma cantidad de dinero que tú le enviaste durante los 8 años que estuviste sin hablarle. El silencio en la oficina era ensordecedor. Es decir, continuó Luis con voz firme, $0. Andrea se puso de pie tan rápidamente que casi volcó su silla. Eso no puede ser legal. Soy su hija única, tengo derechos. Pero Luis ya tenía preparada su respuesta. En el estado donde vivimos, los padres tienen derecho absoluto de desheredar a sus hijos adultos, siempre y cuando el testamento sea claro y específico al respecto. Y tu padre fue muy específico. Pero eso no es todo, continuó Luis con una sonrisa que helaba la sangre. Tu padre también preparó algunas pruebas adicionales para esta ocasión. Presionó un botón en su escritorio y entró su asistente cargando una caja de documentos y una laptop. Carlos sabía que probablemente intentarías impugnar el testamento, así que se aseguró de documentar muy bien las razones de su decisión. Andrea estaba completamente pálida ahora, pero aún trataba de mantener su compostura. No me importa lo que diga ese testamento. Voy a impugnarlo. Mi padre obviamente estaba siendo manipulado emocionalmente. Una corte va a ver qué. ¿Manipulado por quién?, la interrumpió Luis. Por la mujer que cuidó de él durante 42 años, que estuvo a su lado día y noche mientras él moría, mientras tú estabas ocupada con tu proyecto importante. Luis abrió la laptop y la giró para que todos pudiéramos ver la pantalla. Tu padre grabó un video testamento 2 semanas antes de morir, explicando exactamente por qué tomó esta decisión. ¿Quieren verlo? Sin esperar respuesta, presionó play. La imagen de Carlos apareció en la pantalla, delgado y obviamente enfermo, pero con los ojos claros y determinados. Mi nombre es Carlos Mendoza, comenzó su voz desde la grabación, y estoy haciendo este video en pleno uso de mis facultades mentales, 2 semanas antes de mi muerte programada por cáncer de páncreas. Quiero explicar por qué decidí desheredar completamente a mi hija Andrea. Andrea se llevó las manos a la boca, pero Carlos continuó. Andrea, si estás viendo esto, significa que viniste a reclamar una herencia de una familia que abandonaste hace 8 años. Significa que no aprendiste nada del amor incondicional que tu madre y yo te dimos durante toda tu vida. El video continuó con Carlos explicando meticulosamente cada una de las ocasiones en que Andrea había rechazado a la familia. La boda a la que no invitó a sus padres, los cumpleaños ignorados, la graduación universitaria donde se avergonzó de ellos, los 8 años de silencio absoluto. Pero lo que más me dolió, decía Carlos en el video, fue descubrir que viniste a ver al abogado mientras yo estaba muriendo en el hospital, no para saber cómo estaba tu padre enfermo, sino para calcular cuánto dinero ibas a heredar. Andrea dio un grito ahogado. Eso es mentira. Yo nunca. Pero Luis ya estaba sacando más documentos de la caja. Tenemos la grabación completa de tu visita a esta oficina en 2019, Andrea. Tu padre me autorizó legalmente a grabarla porque sospechaba que ibas a negar todo. Puso la grabación que ya me había hecho escuchar antes, pero esta vez Andrea tuvo que enfrentar sus propias palabras crueles sobre mí delante de su esposo y su abogado. Cuando la grabación terminó, Alejandro miró a su esposa con una expresión de shock total. Andrea, le dijo con voz temblorosa, me dijiste que tus padres eran abusivos emocionalmente, que por eso no habías hablado con ellos en años. Me dijiste que tu madre era manipuladora y que tu padre era un machista controlador. Andrea no podía mirarlo a los ojos. Alejandro, las cosas son más complicadas de lo que... No, Andrea, la interrumpió su esposo, levantándose de su silla. Las cosas no son complicadas. Mentiste. Sobre todo. Durante todos estos años me hiciste creer que eras víctima de una familia disfuncional, cuando en realidad eras tú la que había abandonado a unos padres que te amaban. Se dirigió hacia mí con lágrimas en los ojos. Señora Elvira, le debo una disculpa enorme. Mi esposa me contó una versión completamente diferente de su relación familiar. Pero Luis no había terminado. Hay más evidencia, anunció, sacando una serie de fotografías. Carlos contrató a un investigador privado para documentar el estilo de vida de Andrea durante estos últimos años. Las fotos mostraban a Andrea en vacaciones lujosas, en restaurantes caros, en spas exclusivos, comprando ropa de diseñador, mientras al mismo tiempo le decía a la gente que sus padres eran pobres inmigrantes de los que se había tenido que distanciar para progresar en la vida. Esta foto, dijo Luis,
mostrando una imagen de Andrea en una gala benéfica, fue tomada el mismo día que tu padre cumplió 65 años. Mientras él celebraba su jubilación esperando que vinieras a acompañarlo, tú estabas en San Francisco gastando $3,000 en un vestido para una fiesta. Andrea trataba de protestar, pero Luis continuó implacablemente, y esta otra fue tomada la semana que Carlos tuvo su último infarto. Mientras tu madre llamaba desesperadamente pidiendo que vinieras a verlo, tú estabas en Hawái de luna de miel con tu segundo esposo. El licenciado Rodríguez, el abogado que Andrea había traído, se aclaró la garganta incómodamente. Señorita Andrea, creo que debo informarle que, dadas estas circunstancias, ya no puedo representarla en este caso. Los documentos están claramente en orden, y el testamento es completamente válido. Se levantó, recogió sus papeles, y se dirigió hacia la puerta. Le enviaré mi factura por las horas trabajadas hasta ahora. Cuando el abogado se fue, Andrea finalmente explotó. Todo esto es una farsa, gritó. Mi padre estaba enfermo, no pensaba claramente. Ustedes lo manipularon para que hiciera ese testamento. Pero Luis ya tenía preparada la respuesta final. Sacó un último documento de la caja, evaluación psicológica completa de Carlos Mendoza, realizada por el doctor Manuel Herrera un mes antes de su muerte. Conclusión: paciente en pleno uso de sus facultades mentales, sin signos de demencia, depresión severa o cualquier condición que pudiera afectar su capacidad de toma de decisiones. Además, agregó Luis, tenemos testimonios firmados de 15 personas diferentes, incluyendo empleados de la empresa, médicos, enfermeras y amigos cercanos, todos confirmando que Carlos estaba mentalmente lúcido hasta sus últimos días, y que habló repetidamente sobre su decisión de proteger a Elvira de la codicia de su hija. Andrea se volteó hacia mí con una expresión de desesperación que jamás le había visto. Mamá, me suplicó, por favor, tú sabes que en el fondo te amo. Sé que cometí errores, pero somos familia. No puedes permitir que me quede sin nada. Por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Durante un segundo, vi a la niña pequeña que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas, la misma que me ayudaba en la cocina los domingos, la que me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero entonces recordé las palabras crueles que había escuchado en la grabación, la forma en que había calculado la herencia mientras Carlos agonizaba, los 8 años de abandono deliberado. Andrea, le dije con voz firme, tu padre y yo te amamos incondicionalmente durante 38 años. Te dimos todo lo que pudimos, educación, oportunidades, amor, apoyo y libertad para elegir tu propio camino. A cambio, lo único que pedíamos era que nos amaras también, que fueras parte de nuestra familia. Pero tú elegiste el dinero sobre el amor, el estatus social sobre la lealtad familiar, y el orgullo sobre la humildad. Ahora vienes aquí, no porque te importe que murió tu padre, no porque quieras consolar a tu madre en duelo, sino porque oliste dinero. Continué, sintiendo como toda la rabia y dolor de estos años salía finalmente a la superficie. Tu padre tenía razón, el amor no se puede comprar, pero tampoco se puede fingir cuando ya es demasiado tarde. Andrea me miró con una mezcla de odio y desesperación. Esto no se va a quedar así, me amenazó, voy a contratar abogados mejores, voy a impugnar todo, voy a demostrar que ustedes me manipularon durante años. Alejandro la tomó del brazo. Andrea, basta. Ya hiciste suficiente daño. Pero ella se soltó bruscamente. No me toques. Esto es mi dinero. Es mi herencia. No, le dijo Luis con autoridad final, esto es la consecuencia de tus propias decisiones. Tu padre construyó este patrimonio pensando en alguien que lo amara incondicionalmente, que estuviera a su lado en las buenas y en las malas, que valorara a la familia sobre todo lo demás. Esa persona es tu madre, no tú. Cuando Andrea y Alejandro finalmente se fueron de la oficina, me quedé sentada en silencio durante largo tiempo, procesando todo lo que había pasado. Carlos había estado un paso adelante de todo, protegiéndome incluso desde la tumba. Mi esposo había conocido a nuestra hija mejor de lo que yo imaginaba, y había tomado las medidas necesarias para asegurar que su amor y sacrificio no fueran en vano. Pensé que después de esa reunión devastadora en la oficina de Luis, Andrea finalmente entendería que había perdido y se alejaría para siempre. Me equivoqué completamente. Lo que siguió fueron 3 semanas del infierno más cruel que jamás había experimentado, porque una Andrea desesperada era mucho más peligrosa que una Andrea codiciosa. La primera señal de que esto no había terminado llegó 2 días después de la lectura del testamento.
Mariana me despertó a las 6 de la mañana, completamente alterada. Señora Elvira, me dijo con voz temblorosa, hay periodistas afuera de la casa. Muchos periodistas. Me asomé por la ventana y vi al menos 5 camiones de noticias estacionados frente a mi casa, con reporteros y cámaras esperando. Encendí la televisión local y casi me desmayo cuando vi el titular. Inmigrante millonaria desheredó a su hija educada por codicia. La reportera estaba parada exactamente frente a mi puerta diciendo, según fuentes cercanas a la familia, una exitosa empresaria de origen mexicano habría manipulado emocionalmente a su esposo moribundo para desheredar completamente a su única hija, una ejecutiva con maestría de Stanford que solo quería ayudar a administrar el negocio familiar. No podía creer lo que estaba viendo. Andrea había llevado nuestra tragedia familiar a los medios de comunicación, pero había distorsionado completamente la historia. En su versión, yo era la villana manipuladora que había envenenado la mente de Carlos contra su inocente hija que solo quería reconciliarse con la familia. Según la reportera, Andrea había estado tratando de reconstruir la relación con sus padres durante años, pero se había encontrado con la resistencia de una madrastra celosa que veía a la hija como una amenaza a su control sobre la fortuna familiar. Madrastra. Andrea le había dicho a los periodistas que yo era su madrastra, no su madre biológica. Había inventado una historia completa sobre cómo Carlos se había casado conmigo después de que la verdadera madre de Andrea muriera, y cómo yo había pasado años tratando de alejar a la niña de su padre por celos y ambición. El nivel de crueldad y manipulación era tan profundo que me dejó sin palabras. Mi teléfono no paró de sonar en todo el día. Reporteros, vecinos curiosos, empleados de la empresa preguntando si era verdad lo que decían en las noticias. Tuve que desconectar el teléfono de la casa y apagar mi celular porque no podía lidiar con tantas llamadas. Pero lo peor vino esa noche, cuando salí a recoger el periódico y encontré grafiti en la pared de mi casa, ladrona escrito con pintura roja. Las cosas empeoraron cuando Andrea comenzó a contactar directamente a los empleados de la constructora. Había conseguido los números telefónicos de los supervisores principales y los estaba llamando uno por uno, diciéndoles que yo era incompetente para dirigir la empresa, que iba a arruinar todo el trabajo que Carlos había construido, y que ellos deberían apoyarla a ella para salvar sus empleos. 3 empleados renunciaron esa semana, asustados por la incertidumbre y las mentiras que Andrea estaba esparciendo. Pero el golpe más bajo llegó cuando Andrea apareció en la puerta de la casa de los padres de Carlos, mis suegros de 85 años, con lágrimas en los ojos y una historia inventada sobre cómo yo los había amenazado con quitarles la pensión que Carlos les daba mensualmente si ellos la apoyaban a ella. Mis pobres suegros, confundidos y asustados, me llamaron llorando para preguntarme si era verdad que yo iba a dejarlo sin dinero. Elvira, me dijo mi suegro con voz quebrada, Andrea vino aquí diciéndonos que Carlos te dejó todo porque tú lo manipulaste y que ahora vas a vengarte de toda la familia. Nosotros no entendemos qué está pasando, pero tenemos miedo. Tuve que ir personalmente a su casa para explicarles la verdad, para mostrarles los documentos legales, para asegurarles que Carlos había dejado instrucciones específicas para que ellos siguieran recibiendo su pensión mensual para siempre. La presión mediática se intensificó cuando Andrea dio una entrevista en vivo en el canal de noticias más popular de la ciudad. La vi desde mi sala, con el corazón destrozado, mientras mi propia hija lloraba frente a las cámaras contando una versión completamente fabricada de nuestra historia familiar. Mi padre era un hombre bueno pero ingenuo, decía entre sollozos falsos, y mi madrastra se aprovechó de su bondad para manipularlo contra mí. Yo solo quería ayudar a administrar el negocio familiar, pero ella vio eso como una amenaza a su poder. El periodista le preguntó sobre los 8 años sin contacto, y Andrea tenía una respuesta preparada para eso también. Mi madrastra me prohibió visitar a mi padre. Cada vez que yo trataba de acercarme, ella inventaba excusas o me amenazaba con llamar a la policía. Mi padre estaba completamente bajo su control emocional. Era tan convincente en su actuación que, por un momento, hasta yo mismo dudé de mi propia memoria. Esa misma noche, alguien tiró piedras a las ventanas de mi casa. Al día siguiente, encontré mi buzón destruido y más grafiti en la pared. Devuelve lo que robaste. Los vecinos que antes me saludaban cordialmente ahora me miraban con sospecha. Algunos incluso cruzaban la calle para evitar encontrarse conmigo. Andrea había logrado convertirme en una paria en mi propio barrio. Lo que me quebró completamente fue cuando recibí una carta certificada de un bufete de abogados prestigioso de Los Ángeles.
Andrea había cumplido su amenaza de contratar abogados mejores y ahora estaba impugnando oficialmente el testamento, pero también me estaba demandando por manipulación emocional de un adulto mayor, influencia indebida y alienación parental. Pedían que se congelaran todas las cuentas bancarias y propiedades hasta que se resolviera el caso, lo que significaba que no podría acceder a mi propio dinero ni dirigir la empresa. Esa noche me senté en el cuarto que había compartido con Carlos durante tantos años, rodeada de cajas de documentos legales, cartas amenazantes de abogados y recortes de periódicos que me retrataban como una villana. Por primera vez desde que Carlos murió, sentí que no tenía fuerzas para seguir luchando. Mi propia hija había convertido mi vida en un infierno público, había destruido mi reputación, había aterrorizado a mis empleados y a mis suegros ancianos, y ahora estaba tratando de quitarme legalmente todo lo que Carlos y yo habíamos construido juntos. Tomé la foto de nuestra boda que siempre tenía en mi mesa de noche y me puse a llorar como no había llorado desde el funeral. Carlos, le susurré a la fotografía, no sé si puedo hacer esto sola. Es demasiado cruel, demasiado injusto. Ella está destruyendo todo lo que fuimos, todo lo que construimos. En ese momento de desesperación total, recordé que había una caja de Carlos que nunca había abierto, una caja que Luis me había entregado después de la lectura del testamento con instrucciones de abrirla solo si las cosas se ponían muy difíciles. Con manos temblorosas, busqué la caja en el closet y la abrí. Adentro había otra carta de Carlos, esta vez con fecha de solo una semana antes de su muerte. Mi querida Elvira, si estás leyendo esta carta, significa que Andrea está haciendo exactamente lo que yo temía que haría, tratando de destruirte públicamente para conseguir lo que quiere. Sé que en este momento te sientes abrumada, sola, y tal vez hasta derrotada. Pero quiero que recuerdes algo muy importante. Tú no estás luchando por dinero, estás luchando por honrar el amor que compartimos durante 42 años. No dejes que la crueldad de nuestra hija manche la belleza de lo que construimos juntos. Eres más fuerte de lo que imaginas, y yo estaré contigo hasta el final. Busca en el segundo cajón de mi escritorio, lado izquierdo. Ahí encontrarás la última sorpresa que preparé para protegerte. Te amo para siempre, Carlos. Corrí al escritorio de Carlos y abrí el cajón que me había indicado. Adentro había una llave pequeña y una nota que decía, Caja de Seguridad 247, Banco Nacional, Centro. Pregunta por el señor José Martínez. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Carlos tenía una última carta por jugar, y yo estaba a punto de descubrirla. A la mañana siguiente, llegué al Banco Nacional tan pronto como abrieron. El señor José Martínez, el gerente, me estaba esperando como si ya supiera que iba a aparecer. Señora Elvira, me dijo con una sonrisa comprensiva, don Carlos me dijo que vendría exactamente en estas circunstancias. Me explicó toda la situación hace meses. Me llevó personalmente a la sala de cajas de seguridad y utilizó mi llave junto con la del banco para abrir la caja 247. Lo que encontré adentro me dejó sin aliento. No era dinero ni joyas lo que Carlos había guardado ahí. Era algo mucho más valioso, justicia. Había 3 carpetas gruesas etiquetadas como Evidencia 1, Evidencia 2 y Evidencia 3, junto con varios USB y una carta dirigida a mí con instrucciones muy específicas sobre cómo usar todo ese material. La primera carpeta contenía una investigación completa sobre la vida financiera de Andrea durante los últimos 10 años. Carlos había contratado a investigadores privados que habían documentado meticulosamente cada mentira que Andrea había contado sobre nuestra familia. Había registros bancarios que mostraban que Andrea ganaba más de $200,000 al año, pero le había dicho a sus amigos y colegas que venía de una familia pobre que apenas podía sobrevivir con su pequeño negocio de construcción. Más impactante aún, había correos electrónicos que Andrea había enviado a sus amigas burlándose de nosotros. En uno, fechado apenas 2 años atrás, le escribía a una amiga: mis padres siguen viviendo como campesinos mexicanos, aunque tienen más dinero del que saben qué hacer. Es patético ver a mi padre llegar a casa sucio de cemento cuando podría contratar gente para hacer ese trabajo. Y mi madre actúa como si fuera la reina del hogar cuando nunca ha tenido un trabajo real en su vida. La segunda carpeta era aún más devastadora. Contenía grabaciones telefónicas de conversaciones que Andrea había tenido con diferentes abogados durante los últimos 3 años, consultando sobre formas legales de obtener control sobre el patrimonio de padres ancianos que no saben administrar dinero. En una grabación particularmente cruel, le explicaba a un abogado:
Mi padre va a morir pronto de cáncer, y necesito asegurarme de que mi madrastra no pueda dilapidar toda la herencia familiar. Ella es una inmigrante sin educación que va a ser presa fácil de estafadores. Pero lo que estaba en la tercera carpeta era la bomba final. Carlos había grabado secretamente las 3 visitas que Andrea había hecho a nuestra casa durante su enfermedad, visitas que yo nunca supe que habían ocurrido porque las hizo cuando yo estaba en el hospital cuidándolo. En esas grabaciones, Andrea le decía directamente a Carlos que debería hacer lo correcto y dejarle a ella el control de la empresa antes de que fuera demasiado tarde. En la grabación más perturbadora, fechada un mes antes de la muerte de Carlos, se escuchaba claramente la voz de Andrea. «Papá, sé que amas a Elvira, pero seamos realistas. Cuando tú mueras, ella va a estar completamente perdida. Va a ser vulnerable a cualquier hombre que le prometa cuidarla, y van a terminar robándose todo tu trabajo de toda la vida. La única forma de proteger el patrimonio familiar es asegurarme de que yo tenga control legal desde ahora». Carlos respondía con voz débil pero firme. «Andrea, tu madre ha sido mi compañera durante 42 años. Ella merece todo lo que tenemos porque lo construimos juntos». Pero Andrea insistía. «Papá, el amor no administra negocios. Yo tengo MBA de Stanford. Tengo experiencia en el mundo corporativo. Mamá tiene, ¿qué? ¿Un diploma de secundaria? Es irresponsable de tu parte dejar todo en sus manos». Lo más doloroso de escuchar era la respuesta final de Carlos. «Andrea, en este momento me doy cuenta de que no conocía realmente a mi propia hija. La niña que crié nunca habría hablado así de su madre. No sé en qué te convertiste, pero no es en la persona que tu madre y yo esperábamos que fueras». La carta de instrucciones de Carlos era muy clara. «Elvira, usa esta evidencia solo si Andrea trata de destruirte públicamente. No la uses para lastimar, úsala para defenderte. Entrega copias a Luis para que las presente en corte, pero también envía copias a los mismos periodistas que Andrea está usando para difamarte. La verdad es tu mejor defensa». Regresé inmediatamente a la oficina de Luis con todas las carpetas. Cuando terminó de revisar el material, se quedó en silencio durante varios minutos. «Elvira», me dijo finalmente, «esto no solo va a ganar el caso del testamento. Esto va a destruir completamente la credibilidad de Andrea y, probablemente, también va a arruinar su carrera profesional. ¿Estás segura de que quieres usar todo esto?». Por un momento, mi corazón de madre dudó. A pesar de todo lo que había hecho, Andrea seguía siendo mi hija. Pero entonces recordé las piedras en mis ventanas, el grafiti en mi casa, las lágrimas de mis suegros ancianos, los empleados asustados, y toda la crueldad que había desplegado contra mí. «Luis», le dije con voz firme, «mi hija declaró la guerra cuando decidió arrastrar nuestros problemas familiares a los medios públicos y mentir sobre quién soy. Ya no estoy protegiendo a una hija, estoy defendiéndome de una enemiga». Luis contactó inmediatamente a los principales medios de comunicación de la ciudad y organizó una conferencia de prensa para el día siguiente. «Vamos a dejar que Andrea se cuelgue con su propia soga», me explicó. «Primero va a tener que responder por todas las mentiras que ha dicho, y después va a tener que explicar estas grabaciones donde claramente está tratando de manipular a su padre moribundo». La conferencia de prensa fue devastadora para Andrea. Luis presentó cada pieza de evidencia de manera metódica y profesional. Los periodistas que días antes me habían pintado como una villana ahora veían la verdad completa. Cuando pusieron las grabaciones donde Andrea se burlaba de nosotros y donde trataba de manipular a Carlos en su lecho de muerte, varios reporteros literalmente se quedaron con la boca abierta. El periodista que había entrevistado a Andrea unos días antes le hizo una pregunta directa. «Señorita Andrea, usted nos dijo que era hija biológica de Elvira, pero estos documentos muestran que ella es su madre biológica. También nos dijo que había estado tratando de reconciliarse con su familia durante años, pero estas grabaciones muestran que usted visitó a su padre moribundo específicamente para presionarlo sobre la herencia. ¿Puede explicar estas contradicciones?». Andrea había venido a la conferencia de prensa con su nuevo abogado, aparentemente esperando otra oportunidad de atacarme públicamente. Pero cuando escuchó las grabaciones de sus propias palabras, su cara se puso completamente blanca. Trató de levantarse y salir, pero los periodistas la rodearon con más preguntas. ¿Es verdad que ganaba más de $200,000 al año mientras le decía a la gente que su familia era pobre? ¿Puede confirmar si estas son sus palabras en estos correos electrónicos burlándose de sus padres?
Su nuevo abogado tuvo que escoltarla físicamente fuera del edificio mientras ella se cubría la cara con las manos. Esa noche, todos los canales de noticias locales presentaron la historia completa. Los titulares habían cambiado completamente. Hija millonaria miente sobre familia humilde para obtener herencia y grabaciones revelan cruel manipulación de padre moribundo. Pero la justicia real llegó cuando el juez que estaba revisando la impugnación del testamento recibió toda la evidencia. Después de estudiar las grabaciones, los documentos y los testimonios, no solo confirmó la validez completa del testamento de Carlos, sino que también desestimó todas las demandas de Andrea con prejuicio, lo que significa que no podía volver a presentar las mismas acusaciones nunca más. Más satisfactorio aún, la empresa donde trabajaba Andrea en California vio todas las noticias y decidió reevaluar su posición en la compañía. Una semana después, Andrea fue despedida por conducta incompatible con los valores corporativos. Su esposo Alejandro, que había visto toda la verdad sobre la mujer con la que se había casado, presentó papeles de divorcio citando fraude matrimonial por haberle mentido sobre su historia familiar. Los empleados que habían renunciado de la constructora regresaron pidiendo disculpas. Los vecinos que me habían evitado ahora se acercaban a ofrecerme su apoyo. Los graffiti fueron limpiados por voluntarios del barrio que se sentían culpables por haber creído las mentiras. Mi reputación no solo se restauró, sino que se fortaleció, porque la gente ahora sabía que había enfrentado la adversidad con dignidad y había luchado por la justicia sin bajarse a usar mentiras como mi atacante. La guerra que Andrea había empezado había terminado, y la verdad había ganado. Pero más importante que eso, había honrado la memoria de Carlos demostrando que el amor, la integridad y la paciencia siempre vencen a la codicia, las mentiras y la crueldad. No había usado la violencia ni la venganza. Había usado las propias palabras y acciones de Andrea para mostrar al mundo quién era realmente. 6 meses después de esa batalla legal que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en el mismo escritorio donde Carlos pasaba las noches planificando nuestro futuro, pero ahora lo uso para planificar algo que él habría amado más que cualquier proyecto de construcción: la Fundación Carlos Mendoza para familias inmigrantes. Con parte de la herencia, decidí crear algo que honrara realmente la memoria de mi esposo y los valores que nos enseñaron nuestros padres. La fundación ayuda a familias inmigrantes recién llegadas a Estados Unidos, ofreciéndoles capacitación laboral, clases de inglés, asesoría legal gratuita y microcréditos para empezar pequeños negocios. Cada familia que ayudamos es una manera de devolver todo lo que este país nos dio a Carlos y a mí cuando llegamos con nada más que esperanza en el corazón. La construcción del centro comunitario de la fundación fue el primer proyecto que supervisé personalmente como directora de la empresa. Al principio, algunos contratistas dudaron de mi capacidad, pero cuando vieron que conocía cada detalle de los planos y que podía discutir presupuestos y cronogramas tan bien como cualquier ingeniero, entendieron que había aprendido más de lo que imaginaban durante todos esos años junto a Carlos. Señora Elvira, me dijo nuestro supervisor principal, don Carlos estaría muy orgulloso de verla dirigir este proyecto. El día de la inauguración del centro, mientras cortaba la cinta ceremonial, vi entre la multitud de asistentes algunas caras que me llenaron de una emoción inesperada. Alejandro, el exesposo de Andrea, había venido con sus 2 hijos pequeños de su primer matrimonio. Después de la ceremonia, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Señora Elvira, me dijo, quería traer a mis hijos para que conocieran a una mujer realmente admirable. Después de todo lo que pasó, quería que supieran cómo se ve una persona con verdadera integridad. Sus hijos, de 8 y 10 años, me regalaron dibujos que habían hecho de la fundación. En uno de ellos, un niño había escrito con crayones de colores: gracias por ayudar a las familias como la de mi abuelo. Alejandro me explicó que su padre también había sido inmigrante de El Salvador, y que siempre le contaba historias sobre lo difícil que fue empezar una nueva vida en un país extranjero. Mis hijos nunca tuvieron la oportunidad de conocer realmente a Andrea, me confesó, pero estoy feliz de que puedan conocerla a usted. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo que había estado evitando pensar: ¿qué había pasado realmente con Andrea después de que perdiera todo? A través de contactos mutuos, supe que había tenido que mudarse a un apartamento pequeño en las afueras de Los Ángeles, que trabajaba como consultora independiente ganando una fracción de lo que solía ganar, y que su reputación profesional había quedado tan dañada que la mayoría de las empresas prestigiosas ya no querían trabajar con ella. Parte de mí sentía una satisfacción amarga por esa justicia poética. Pero otra parte,
la parte que siempre sería su madre, sentía una tristeza profunda por cómo había desperdiciado tantas oportunidades de ser feliz simplemente amando a su familia. Una noche, mientras revisaba los álbumes de fotos viejos, encontré una imagen de Andrea a los 7 años, abrazándome después de que había tenido una pesadilla. En la foto, ella me miraba como si yo fuera la persona más importante del mundo. Decidí escribirle una carta. No para atacarla ni para restregarle su derrota, sino para darle una última oportunidad de encontrar la paz. Andrea, escribí, sé que probablemente no quieras leer esto, pero necesito decirte algo importante. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de todo el dolor que causaste, quiero que sepas que la puerta de mi corazón nunca se cerró completamente para ti. No porque apruebe lo que hiciste, sino porque el amor de una madre es más fuerte que cualquier herida. Tu padre y yo te amamos desde el momento en que naciste hasta el día en que él murió. Ese amor no se puede borrar con mentiras, ni con abogados, ni con años de silencio. Si algún día decides que quieres intentar ser la persona que sabemos que puedes ser, si decides que la familia vale más que el orgullo, mi teléfono sigue siendo el mismo. Firmé la carta simplemente como mamá y se la envié a su nueva dirección. Nunca recibí respuesta. Pero 2 meses después, Mariana me contó algo que me llenó de una esperanza cautelosa. Había visto a Andrea parada frente a nuestra casa una mañana temprano, solo observando la fachada durante varios minutos antes de irse. No tocó la puerta ni nada, señora, me explicó Mariana. Pero se veía diferente. Más pequeña, más triste. Como si fuera la niña que solía venir aquí cuando era chiquita. No sé si Andrea algún día encontrará la manera de regresar a ser la hija que Carlos y yo criamos con tanto amor. No sé si algún día será capaz de pedir perdón, no por la herencia sino por los años perdidos, por las palabras crueles, por haber elegido el orgullo sobre la familia. Pero he aprendido que uno no puede forzar el crecimiento emocional de otra persona, ni siquiera cuando esa persona es tu propia hija. Lo que sí sé es que Carlos tenía razón sobre algo fundamental. El amor verdadero no se puede comprar, pero tampoco se puede destruir completamente. Durante estos meses de reconstruir mi vida, de dirigir la empresa, de crear la fundación, he descubierto una fuerza interior que no sabía que tenía. He aprendido que puedo estar sola sin sentirme abandonada, que puedo tomar decisiones importantes sin depender de nadie más, y que puedo honrar la memoria de mi esposo no solo guardando lo que construimos juntos, sino multiplicándolo para beneficio de otros. Los empleados de la constructora ahora me respetan no solo como la viuda de don Carlos, sino como su líder legítima. Hemos crecido un 20% este año, hemos contratado más personal, y hemos ganado 3 contratos importantes con el gobierno para construir viviendas de bajo costo. Cada proyecto exitoso es una prueba de que Carlos eligió bien cuando decidió confiar en mí completamente. Mis suegros, que ahora tienen 86 años, me visitan cada domingo para almorzar. Elvira, me dijo mi suegra la semana pasada, Carlos escogió bien cuando se casó contigo. Eres exactamente la nuera que cualquier madre habría querido para su hijo. Esas palabras me llenaron de más satisfacción que cualquier éxito empresarial. Mientras escribo estas últimas líneas, puedo ver por la ventana el jardín que Carlos y yo plantamos juntos hace 15 años. Los rosales que él cuidaba con tanto amor están floreciendo espectacularmente esta primavera, como si supieran que necesito ver belleza para sanar completamente. Cada mañana, cuando salgo a regarlos, le hablo a Carlos como si aún estuviera aquí conmigo. Mi amor, le digo a las flores, logramos algo hermoso juntos, no solo con el dinero y las propiedades, sino con la forma en que vivimos nuestro amor. Nadie puede quitarnos esos 42 años de felicidad, ni siquiera nuestra propia hija. Y aunque Carlos ya no puede responderme, siento su presencia en cada decisión acertada que tomo, en cada acto de generosidad que hago, en cada momento en que elijo el amor sobre el rencor. Si hay algo que quiero que sepan todos los que escuchen esta historia, es esto: la verdadera herencia que dejamos en este mundo no son las cuentas bancarias, ni las propiedades, ni los títulos universitarios. La verdadera herencia son los valores que vivimos, el amor que compartimos, y la dignidad con la que enfrentamos las pruebas más difíciles de la vida. Andrea puede haberse quedado sin dinero, pero se quedó sin algo mucho más valioso. Se quedó sin familia, sin amor incondicional, sin la paz que viene de saber que viviste de acuerdo a tus principios. Yo, en cambio, perdí a una hija, pero gané algo que nunca imaginé que tendría: la certeza absoluta de que soy capaz de estar sola sin estar vacía, de ser fuerte sin ser cruel, de ganar sin necesidad de que otros pierdan. A veces,
La mayor herencia que podemos recibir es la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente cuando todo lo demás se desmorona a nuestro alrededor.